El presidente de la República asegura que no han rechazado ni aceptado al 100% la propuesta que los sindicatos presentaron la tarde de este lunes tras la quinta reunión de una mesa de negociación entre las partes para analizar propuestas para enfrentar los problemas fiscales del país. Los sindicatos insisten en la necesidad de reformar el expediente 20.580 y analizar aspectos como la exoneración a zonas francas, pues hay cooperativas que ya no cumplen su función. Lo que nosotros estábamos proponiendo al gobierno, ahorita entramos en el periodo extraordinario, el gobierno pues plantea su agenda legislativa y lo que le pedimos es darnos ese tiempo para entrar a discutir en forma integral el expediente 20.580 y otros temas más, ¿verdad? Pero bajo esa óptica, tomando en consideración que si estamos hablando de una mesa de diálogo social y estamos solicitando y pidiendo que se aprueben reformas integrales, si tenemos que estar prácticamente trabajando 12 horas los 7 días de la semana, pues se hará para sacar lo más beneficioso para el país. Es nuestra propuesta, pero el gobierno lo que dijo el día de ayer es que el expediente 20.580 sigue su curso legislativo y que ellos no van a mover un dedo para detener el proceso normal. El vicepresidente Rodríguez aseguró que están analizando la propuesta de los sindicatos para valorar qué puntos se pueden agregar y cuáles se deben desechar. Según el jerarca, la negociación de lunes se dio de forma normal, pero el diálogo se rompió por un desacuerdo por parte de los sindicatos. Solamente hubo un punto de inflexión donde nosotros hicimos una propuesta, ellos la rechazaron y nos pidieron tiempo para analizarla, tiempo que se lo dimos. Después, en otro momento, nos volvieron a pedir otro tiempo, se lo dimos otra vez. Y en eso es parte de los procesos que siempre se dan. Y eso es de las negociaciones, eso es normal. De manera que al final solamente hubo un punto donde ellos no están dispuestos a presentarnos un plan de trabajo que permita reponer el día o la jornada laboral, y ellos hacen eso y nosotros tomamos la decisión también de pedir la desestimación de la ilegalidad. Pero la negociación son eso, donde nosotros cedemos y la otra parte también, o sea, no puede ser tan rígidos de las dos partes. Ellos nos piden a nosotros flexibilidad, pero ellos no la tienen. Entonces me parece que eso es un tema que necesariamente tenemos que tener la apertura que demanda un proceso de negociación. Los sindicatos se reunirán nuevamente el jueves de esta semana para analizar la posición del gobierno y valorar nuevas medidas de presión en caso de que el expediente 20.580 pase al Congreso tal y como está. Bien, ahora sí, vamos de inmediato con Caterina Bonilla, quien nos amplía esto con el ministro de la Presidencia. Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias, pero sí, para todas las personas que nos siguen, tanto por 13 Costa Rica Televisión como por 101.5 Costa Rica Radio. Como usted bien lo indica, me encuentro con el ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa. Don Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos y buenos días. Tal vez si le ampliamos un poco a los televidentes, don Rodolfo, han pasado 5 reuniones con los sindicatos, se cree que en esta ya va a haber un acuerdo, no lo hay. ¿Cómo se ha ido trabajando por parte del gobierno ya 5 reuniones con estos sindicatos? Bueno, muchas gracias, buenos días. Efectivamente, el gobierno desde el inicio ha tenido la disposición, fuimos nosotros los que les pedimos la cita desde iniciar el gobierno. Nos hemos reunido 5 ocasiones, yo no pude participar en la última porque estaba en un tratamiento de nervio, pero de la muela, pero obviamente hay la voluntad plena del gobierno, el más alto nivel, encabezado por el vicepresidente de la República, don Marvin Rodríguez, y el ministro de Trabajo y quien les habla, para poder sentarnos a revisar todos los aspectos que tienen que ver con el proyecto fiscal. Obviamente la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas tiene su curso en la Asamblea Legislativa. Ellos los diputados establecieron un calendario y nosotros lo que hemos hecho es tratado de oírlos, revisar cada una de sus propuestas, incluso les contestamos que sí, que estábamos dispuestos a discutir cada una de los temas que han planteado, incluso el próximo
les ofrecimos el próximo lunes a las 2 de la tarde, ellos han dicho que necesitan más tiempo. El tema es que el proyecto sigue su curso en la Asamblea Legislativa y tiene un calendario que definieron las fracciones legislativas, no el gobierno. El gobierno no definió el calendario. El gobierno ha ido acompañando a la acción en la Asamblea Legislativa, pero al final la decisión corresponde a la Asamblea Legislativa. Me parece que hay algunos puntos que ya han sido recogidos desde antes, desde el proyecto de ley. Todo el tema de la renta global, nosotros escuchamos ya desde las primeras reuniones y hablamos y está incorporado en el proyecto de ley. Está el tema de los escáneres, hay una acción de gobierno para enfrentar el tema de los escáneres, enfrentar la evasión y la ilusión, hay medidas en el proyecto de ley para ese tipo de condiciones. Y bueno, ellos plantean otras en las que no necesariamente hay coincidencias, porque también hay que tomar en cuenta que lo que se discute en un sector también tiene que ser valorado positivamente por la Asamblea Legislativa. Y en la Asamblea Legislativa también hay que encontrar fundamentalmente, en última instancia, los acuerdos definitivos para aprobar el proyecto de ley. Porque las leyes las aprueba la Asamblea Legislativa, no el Poder Ejecutivo. El proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, en última instancia, es una decisión de las fracciones mayoritarias en las que el gobierno no tiene mayoría en la Asamblea. Don Rodolfo, el tema de un texto que se habla, presentaron los sindicatos. Usted mencionaba que han ido valorando. ¿En qué se enfoca principalmente este texto que presentaron los sindicatos en la última reunión? Bueno, ellos plantean aumentos de impuestos mucho más altos en algunas áreas. Bueno, nosotros consideramos que se puede discutir en algunos temas. Hay que ver cuánta capacidad tiene la economía y la sociedad para aumentar una carga fiscal. También ellos han planteado temas de contención del gasto, no están en el texto, pero bueno, obviamente también habrá que discutir cómo les damos la garantía de que se van a respetar sus derechos adquiridos, cómo garantizamos que no haya despidos por ocasión del proyecto. Bueno, eso es necesario para evitar una crisis económica. Si no se pasa el proyecto y no se toman medidas de contención del crecimiento del gasto, el país se vería abocado a una crisis económica en la que sí nos veríamos obligados, los costarricenses, no el gobierno, cualquier gobierno, se vería obligado a tomar medidas mucho más difíciles. Porque al final, el año pasado, lo hemos recordado, ya el gobierno tuvo dificultades para poder pagar aguinaldos. Entonces, hay que entender que el país no tiene las mismas condiciones que en el pasado y todos tenemos que hacer un esfuerzo. El sector empresarial, al que se les está aumentando el impuesto, se está imponiendo el impuesto a la renta global, que es para los grupos que tienen más poder adquisitivo. Las ganancias de capital es para los grupos que tienen mayor poder adquisitivo. El aumento al impuesto a los salarios, que es para los salarios de más de 2 millones de colones, de manera que es a los grupos que tienen mayor poder adquisitivo. Incluso el impuesto al valor agregado es menos regresivo que el impuesto de ventas actual. Es verdad que a todos nos afecta un poquito, pero afecta mucho más a los grupos que tienen más capacidad económica. Don Rodolfo, se dice que ellos están pidiendo sacar del todo el capítulo de empleo público, ¿cierto? Es esto lo que se ha manejado, porque ellos dicen que la clase trabajadora es la que se va a ver más afectada, el sector público. ¿Se está sacando ese capítulo de empleo público de la propuesta de ellos? En primer lugar, buena parte del tema del empleo público estamos dispuestos a discutirlo en otra mesa, la propuesta de reforma del empleo público. Ahí hay algunas medidas que sí son esenciales, digamos que es ponerle un límite a las anualidades en el sector público, eso es esencial, no se podría sostener el crecimiento económico sin eso, pero los temas fundamentales de empleo público están para la mesa. Las propuestas básicamente son para los nuevos empleados públicos, no se están afectando los actuales funcionarios públicos, sino que los que entrarían en la propuesta con un salario único. Eso ni siquiera requiere reforma, pero la voluntad es sentarse a revisar los aspectos. Lo que ha planteado el gobierno no es rebajar ningún salario. Lo que sí es cierto es que no podrá seguir creciendo en la forma en que venía creciendo. Es unificar, decía doña Rocío Aguilar, la ministra de Hacienda. Se busca una unificación lo más posible. Nosotros tenemos muchas islas en la administración pública y cada una tiene sus propias reglas.
Hay principios constitucionales que cobijan a todo el empleo público y que deberíamos volver a esos principios para garantizar que haya mayor equidad entre todos los funcionarios públicos del país. Don Rodolfo, tal vez si hacemos una comparación, porque hay un texto que se trabaja en la Asamblea Legislativa, el 20.580, que a lo que se ha hablado dentro de la Asamblea y también por parte del gobierno es que sí da para hacerle frente al déficit que se está enfrentando en este momento en el país. Por otro lado, los sindicatos hacen una propuesta que, según el viceministro de Hacienda, él asegura que con no se le podría hacer frente, que todavía queda un déficit de dinero. Entonces, estaríamos, tal vez si hacemos una comparación con esto y analizar que, porque entonces los sindicatos, si no da para el déficit, tratan de hacer una propuesta de este tipo. Bueno, me parece que todos los ciudadanos y también los sindicatos tienen derecho a plantear propuestas y si son razonables, discutirlas y el gobierno tiene la voluntad de discutirlas, revisarlas, analizar cuál es el impacto económico, cuál es el impacto social. Todavía son propuestas muy crudas las que están planteadas, son títulos, hay que ver ya los detalles. El proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas tiene muchos detalles en cada artículo. Se ponen las reglas básicas. Bueno, todavía nosotros estamos en la disposición de conversar. Ojalá hubiéramos podido reunirnos este próximo lunes, como hemos sugerido, pero ellos requieren un poco más de tiempo. Pero nosotros estamos dispuestos a sentarnos a revisar punto por punto, a discutir punto por punto, valorar si es razonable, si no es razonable. Algunas cosas son razonables, entonces me parece que si fuera posible, deberían incorporarse. Hay otras que digamos que puede ser que el costo de ponerlas sea mayor que el costo de las ventajas que podamos tener. También hay que tomar en cuenta que el proyecto tiene que salir por un relativo consenso en la Asamblea Legislativa. Y entonces hay algunas medidas que, digamos, si generan un conflicto muy grande, podrían eliminar la posibilidad de que otros partidos políticos puedan votar el proyecto de ley. Y yo quiero repetir que el proyecto no es una decisión del Poder Ejecutivo, es una decisión del Poder Legislativo. El tema fiscal siempre es del Poder Legislativo, los impuestos, y el gobierno no tiene mayoría y tiene que construir esas mayorías. Entonces también tiene que conversar con todas las fracciones políticas que están representadas en la Asamblea Legislativa de conformidad con el número de votos para garantizar que al final los costarricenses tengamos un proyecto que nos evite la crisis. Yo quisiera insistir que aquí el tema no es el proyecto o no, el tema es cómo le garantizamos a los costarricenses que no vamos a tener una crisis económica, una crisis social. En los años 80, que fue el último momento que tuvimos una crisis muy seria, el país pasó de 25% a 50% de pobreza en 2 años. El país pasó, los salarios bajaron más de 30% en términos reales. En colones seguían lo mismo, pero en el poder de compra, porque había una inflación tremenda, era mucho menor. O sea, teníamos la misma plata, pero cuando íbamos a la pulpería no alcanzaba para pagar las cosas. Se aumentó significativamente el desempleo, tuvo otros efectos tremendos todavía en la escuela y todavía estamos padeciendo algunos de esos efectos. El 70% de los muchachos y muchachas que tenían que ir al colegio y que iban al colegio antes de la crisis, después pasaron a ser 50. Esos son cientos de miles de costarricenses que dejaron de ir al colegio simplemente por la crisis económica, porque no alcanzaba la plata para comer. Don Rodolfo, usted mencionaba una mesa aparte para tratar el tema de empleo público, pero a pesar de esto, en la Asamblea Legislativa el tema de empleo público sí está dentro del proyecto. ¿Se va a trabajar en conjunto? No está, porque lo que hay ahí son solo 2 o 3 temas. Es decir, de los 10 temas que hay de empleo público, solo hay 2, que es el punto que está desde el principio, desde hace más de un año. Estaba el tema de las anualidades, desde el año pasado. Este proyecto no es nuevo, este proyecto tiene casi 16 años, distintas versiones, ¿verdad? Entonces, hay discusiones en distintos momentos y hay ajustes. En el caso de las reglas sobre, por ejemplo, anualidades, sí se incorporaron el año pasado. ¿Por qué? Porque obviamente la sociedad va a decir, bueno, ¿y por qué nos van a poner más impuestos y no se soca la faja el gobierno? Y el gobierno lo que ha dicho es, sí nos vamos a socar la faja.
Don Rodolfo, el tema de mociones, 1008 mociones son las que tiene este proyecto en la Asamblea Legislativa. Hemos visto desde la primera semana de que don Carlos llegó al gobierno, usted tomó el puesto de ministro de la Presidencia, que ha mantenido conversación con las distintas fracciones. A pesar de que son 1008, son menos que las 1500 que tenía el proyecto en la legislatura pasada. ¿Cómo manejarlo? ¿Estaría usted visitando nuevamente su trabajo diario en la Asamblea Legislativa? Bueno, lo más importante, por supuesto, yo tengo varias reuniones el lunes en la Asamblea y sigo hablando, todas las semanas hablo. Bueno, esta semana he podido conversar con varios señores y señoras diputadas y tendré que seguir ese trabajo y tendrá que seguir el gobierno en ese trabajo, conversando con las distintas fracciones, pero sí quisiera aclarar lo siguiente. El 208 bis establece un plazo para votar. Hay un momento en que ya no se pueden discutir las mociones, se van votando sí o no, sí o no, sí o no. Entonces, al final, se toma la decisión por parte de la Asamblea Legislativa en el plazo previsto y se vota a favor o en contra, como debe ser en una democracia. La moción no debe ser un instrumento para impedir la votación, es un instrumento para valorar si los demás están de acuerdo, si los distintos grupos están de acuerdo o no. Pero al final la democracia está fundada en que todos podamos discutir, que todos podamos conversar, pero que al final una mayoría tome las decisiones, en este caso la mayoría en la Asamblea Legislativa. Algunas fracciones no votarán el proyecto, alguna ha dicho expresamente que no lo votará, otras tienen dudas y otras están dispuestas a votar el proyecto. Entonces el gobierno lo que confía es que haya la mayoría prevista constitucionalmente para que se tomen las decisiones, y estoy convencido de que las demás fracciones pues harán su discurso en contra, los que no estén de acuerdo, pero al final se tome la decisión como debe ser en una democracia. En una democracia no es la unanimidad, porque entonces una sola persona impondría la agenda a toda la sociedad. No, hay que tomar decisiones por mayoría, con respeto para las minorías, pero al final la decisión se debe tomar. Y eso es lo que establece el 208 bis, que aprobó la Asamblea Legislativa. Y además lo aprobó por 2/3. Estos son los plazos, y a esos plazos debe someterse todo el proceso de aprobación y discusión del proyecto legislativo. Perfecto, muchísimas gracias a don Rodolfo Pisa, ministro de la Presidencia, por acompañarnos hoy y abordar un poco más el tema de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, o mejor conocido como la reforma fiscal. Helen, usted tiene más información allá en el estudio principal de Costa Rica Noticias, la revista.